Bueno, estimados, como veníamos conversando, la otra parte de esta relación de consumo es la que llamamos proveedor. Ya tenemos la primera, que es el consumidor, que decíamos que es una persona natural o jurídica, que virtud cualquier acto jurídico oneroso, adquiere, disfruta, utiliza como destinatario final bien o servicio. Y la otra cara de la moneda es el proveedor, que es, como lo indica la definición legal del artículo primero número 2, las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollan actividades de fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores por las que cobren un precio o tarifa. No se consideran proveedores a las personas que posean un título profesional de forma independiente. ¿Qué elementos se desprenden del concepto? Nuevamente tenemos una amplitud, nuevamente tenemos una referencia al acto jurídico oneroso, porque cobran un precio o tarifa, a la habitualidad, ¿ya? Esto lo contrastamos con el caso del consumidor, que debe ser destinatario final. O sea, el uso o consumo es para su uso, para sus fines, para su fin personal. ¿Ya? Se agota en el mismo el acto de consumo. Las actividades que las rige acá son amplias. Tratándose de consumidor, hablábamos de que adquiría, utilizaba o disfrutaba. Aquí es el fin de sus actividades, ¿cierto? Puede ser la fabricación, producción, distribución, comercialización, importación, construcción de bienes o prestación de servicios. Sumamente amplio. Bienes o servicios, nuevamente no hay una referencia a qué bienes o servicios a cuáles se refiere. Decíamos que en el consumidor tendríamos que dejar fuera bienes destinados a complementar, a ser parte de un proceso productivo, porque son indiciarios de una actividad de producción que es propia del concepto de proveedor más que consumidor. Acá, nuevamente, tenemos cierto, no tenemos una definición clara de a qué bienes o servicios se refiere, pero sí conectándolos con el primer requisito del ámbito de aplicación, o sea, la primera situación, que es la regla general, que es el acto mixto, nos lleva a descartar una cierta categoría de bienes. Y también tenemos una referencia a las actividades profesionales. En otras legislaciones el proveedor se llama empresario, vendedor, productor, etc. Acá podemos señalar que el concepto de proveedor es más amplio, ¿ya? Porque incluye distintos tipos de actividades. ¿Ya? El empresario es el que se dedica a la comercialización. Lo mismo es cierto el caso del vendedor. El productor también es un proveedor porque se refiere cierto al que está destinado a la producción o fabricación de bienes, entre otras cosas. Esta definición no coincide con la de comerciante, eso sí, ¿ya? Del Código de Comercio. Es más amplia la de la ley, ya que no está limitada a la realización de actos de comercio. Además, incluye sujetos que no podríamos considerar como comerciantes, como personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas que no persiguen fines de lucro. Ahí tenemos cierto el ejemplo de las sentencias contra universidades. Santo Tomás, supongamos por esta carrera, un caso paradigmático que es la carrera de perito criminalístico, donde después demandaron mucho a su universidad porque esa carrera no tenía después un campo ocupacional. ¿Ya? Hay que agregar también como requisito fundamental el establecido en el inciso primero del artículo 2, que se refiere al carácter mercantil que debe tener el acto para el proveedor. ¿Ya? El acto mixto. O sea, fuera de estos conceptos, el acto debe ser mercantil para el proveedor y civil para el consumidor, lo dice el artículo segundo, letra A. ¿Qué definición de proveedor le interesa al consumidor y cuál al mismo proveedor? Eh, Todas estas preguntas que se vayan haciendo en estas proyecciones a través de las cápsulas las vamos a reiterar en la clase del viernes porque realmente están destinadas a que ustedes me puedan contestar ahí. ¿Cuál creen ustedes, cierto, que es la definición que le interesa más a cada parte? Bueno, al consumidor le interesa más, cierto, una interpretación más amplia del concepto de proveedor. En cambio, el proveedor va a querer restringirla, porque en general es una ley de protección al consumidor. Entonces se encarga de establecer más derechos en beneficio del consumidor y más obligaciones en, en perjuicio, por decirlo así, del proveedor. ¿Dónde se va a plantear esta cuestión y cómo? Bueno, esa es una pregunta que la vamos a conversar el viernes. ¿Qué implica la habitualidad? El otro elemento. ¿Qué se busca con esto? ¿A quién se deja fuera? Así como el elemento central, decíamos, del concepto de consumidor es ser destinatario final, acá la habitualidad es la piedra angular del concepto de proveedor. Estas características que debe tener todo consumidor por un lado y proveedor por otro nos permiten diferenciarlos de forma casi intuitiva. La ley nos facilita la labor interpretativa porque está empleando términos que son prácticamente antónimos
La distinción agrega el carácter mercantil que debe tener el acto para el proveedor, según el artículo segundo, el requisito de que no debe ser producto de una relación ocasional o aislada, sino que debe tener su origen en una actividad empresarial o profesional realizada de forma continua. Entonces, aquí, por ejemplo, el típico acto de comercio del artículo 3 del Código de Comercio es la compra o permuta hecha de cosas muebles con ánimo de venderlas, arrendarlas o permutarlas. Compro para vender. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir a partir de eso? Que ese caso, ¿cierto? Quien realice, ¿cierto? Quien incurra en esta situación, en esta hipótesis, va a ser un comerciante, está realizando un acto de comercio, pero no necesariamente va a ser un proveedor, porque compro con ánimo de vender. ¿Ya? Pero en este acto de comercio no está el requisito de la habitualidad, que sí está en el concepto de proveedor de la ley del consumidor. O sea, no basta realizar un acto con el ánimo de vender, sino que además la realización de esos actos para ser proveedor debe ser habitual, debe tener cierta continuidad y debe tener la idea de que responde a un acto que se relaciona con cierta profesionalidad. No es un acto ocasional o aislado. Con lo anterior se están excluyendo actos que, pese a ser de comercio para el Código de Comercio, no son realizados con habitualidad. Para la ley mercantil, este acto es de comercio, aun cuando no vaya inserto dentro de la actividad empresarial. Puede haber sido realizado en forma aislada y por una sola vez, pero para la aplicación de la ley del consumidor se requiere además, como decíamos, la habitualidad. Esta habitualidad es un concepto además subjetivo. Es prácticamente imposible y va a llevar a resultados erróneos el aplicar aquí solo criterios objetivos o cuantitativos, o sea, referido al número de operaciones que realiza cada proveedor y con eso determinar si es habitual o no. Habrá que tener siempre presentes las características particulares de la actividad que se realiza y de qué tipo de bien o servicio se trata. La cantidad y la periodicidad de las transacciones que un ente efectúe deberán ser revisadas caso a caso para poder determinar de buena forma si calza con el concepto de habitualidad o no. Por ejemplo, si una persona vende uno o dos bienes al año, uno o dos libros, la conclusión intuitiva es que, objetiva, en base a un criterio cuantitativo, es que no hay habitualidad. Es una actividad esporádica, no continua, es ocasional. Pero esta conclusión puede ser errónea. No es lo mismo, ¿cierto?, vender 100 libros al mes que 2 helicópteros o yates o otro tipo de bienes similares al año. La producción de este tipo de bienes, del ejemplo, helicóptero, yate, supongamos un buque, no sé, involucran una serie de elementos como tecnología, complejidad y tiempo de elaboración, baja demanda, ¿ya?, que hacen que la venta de pocas unidades en un año o al mes sí puedan ser consideradas como una actividad empresarial realizada con profesionalidad, con continuidad, con habitualidad, que cualquier criterio objetivo o cuantitativo nos llevaría a descartar. Por eso tenemos que aplicar criterios aquí que tienen que ser subjetivos. La actividad debe ser analizada caso a caso y esa discusión se tiene que plantear en el juicio. ¿Cómo se va a hacer valer la habitualidad en el juicio? Bueno, otra pregunta que quiero que ustedes me respondan el viernes. ¿Ya? En un juicio, ¿cómo cierto se hará valer la habitualidad? ¿A quién le conviene que la actividad sea habitual y a quién le conviene decir que no es habitual? ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Una interpretación adecuada de este requisito requiere que se entienda no como una exigencia de actos similares y repetidos a través del tiempo. O sea, que atienden a la cantidad, sino vinculado a la profesionalidad del proveedor en el ejercicio de las actividades mencionadas en la norma, independiente de la periodicidad con que éstas se ejerzan. Otro elemento, los bienes y servicios, sobre cuáles recaen los actos del proveedor. Bueno, acá el ámbito de actividades es sumamente amplio. Es sumamente amplio, o sea, buscamos comprender toda la cadena productiva de bienes o servicios, o sea, actos de producción, fabricación, comercialización, distribución. Además, sumamos la importación, la construcción, ¿ya?, de bienes o comercialización de servicios. Prácticamente todo. Pero es importante tener claro
que el elemento que determina que la relación de consumo queda amparada por la ley es el destino que se dará al bien o servicio adquirido, no el bien o servicio mismo. O sea, el destino es lo que determina y no el bien o servicio, ¿cierto? Mismo. Pueden darse situaciones donde un consumidor adquiere bienes que normalmente, o sea, ¿cierto? Si no, nosotros lo vemos desde un puro análisis objetivo, se emplean en procesos productivos, como también situaciones donde un proveedor adquiere bienes que usualmente son destinados al acto de consumo final. Por ejemplo, una máquina registradora, un carro de supermercado, como ustedes tienen ahí, objetivamente, ¿cierto? Son bienes destinados a un proceso productivo, o a participar en él o a complementarlo. Por ende, serían eh, bienes, ¿cierto? Que son adquiridos con un fin comercial, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, ¿cierto? Si la persona compra una máquina registradora porque las quiere coleccionar, o compra un carro de supermercado para llevar, ¿cierto?, las cosas cuando llega a su casa, del auto a su casa, ¿ya? Que es muy típico, ¿cierto? A veces algunos lo usan para llevar leña u otras cosas así. ¿Qué pasa ahí? Porque el bien en sí mismo, ¿cierto? Es un bien que tiene una clara marca mercantil, pero en el caso le está dando un fin que no es mercantil, ¿ya? Por ende, tenemos que atender a la finalidad. En ese caso, la compra de esos bienes es realizada con fines civiles, para un uso, consumo personal, con un fin de destinatario final, y no hay una habitualidad, ¿ya? En la compra de esos bienes y servicios, ¿cierto? Que lo lleva a quedar fuera del concepto de proveedor, pero sí dentro del concepto de consumidor. Entonces hay que atender al destino que se dará los bienes. ¿Qué alegará el proveedor que vende una máquina o el carro? ¿Qué va a alegar que vende la máquina o el carro? ¿Y cómo lo va a alegar? ¿Y qué le dirá a quien los compra? ¿Y dónde, cierto, lo hará? ¿Ya? Otra, cierto, pregunta eh, importante para estos efectos. Teoría de los accesorios. Cuando es el proveedor el que adquiere bienes que son normalmente empleados por consumidores finales, la situación es similar. Es difícil imaginarse una empresa, ¿cierto?, que necesite para el ejercicio de su actividad suplementos vitamínicos. Esto es lo que yo les comentaba en la cápsula de consumidor, ¿ya? Eh, es difícil. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa compra bienes que no son, ¿cierto?, propios de su actividad mercantil? Ya compra suplementos vitamínicos, compra huevitos de Pascua, compra juguetes, compra canastas familiares. O sea, parece que lo está comprando la está comprando como destinatario final, para el uso o consumo, ¿cierto?, de su personal. Por ende, cierto, ese acto parece que fuese un acto civil y podría encuadrar dentro del concepto, no va a encuadrar dentro del concepto de consumidor porque la empresa va a quedar fuera, pero sí quedaría fuera de la noción de proveedor. Por ende, no le haríamos aplicable la ley del consumidor, sino se someterían a las normas del derecho común. Pero en virtud de la teoría del accesorio, los actos civiles que realiza una empresa, como esos del ejemplo, cuando están destinados a acrecentar, a complementar una actividad principal que es mercantil, pasan a ser mercantiles. Y por ende, cierto, le vamos a aplicar igual la ley del consumidor. ¿Sobre qué bienes puede recaer el acto de consumo? Podría recaer sobre bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles en teoría. El concepto de proveedor no nos entrega una distinción en ese sentido, o sea, es sumamente amplio. El problema está al relacionar este artículo primero número 2 con la regla general en materia de ámbito de aplicación, que es el carácter mixto del acto del artículo 2, letra A, ya que para el proveedor el acto debe ser mercantil. Y dentro de los actos de comercio, del Código de Comercio, no están los actos realizados sobre inmuebles, lo que nos concluye o lo que nos lleva, ¿cierto?, a descartar los inmuebles, ¿cierto?, eh, como bienes objeto del acto del proveedor. Si el proveedor, sus actos, ¿cierto?, versan sobre inmuebles, en este caso, la regulación de esas actividades, los contratos que se celebran al respecto, van a quedar regidos por la legislación común y no por la ley del consumidor, por cuanto el proveedor puede que cumpla todos los requisitos del artículo primero, número 2, pero no va a cumplir con el requisito del artículo 2, número o letra A, ¿ya?, que es que el acto sea mercantil, porque los actos sobre inmuebles son típicamente actos civiles. Nuevamente, la onerosidad es un elemento del acto porque dice que tiene que cobrar un precio de tarifa. Dejamos fuera los actos gratuitos con las
excepciones que habíamos comentado en la cápsula del consumidor. Finalmente, en lo relativo a las actividades profesionales, la parte final nos dice que no quedarán sujetos a esta ley quienes detentan un título profesional, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto?, que quienes tengan, ¿cierto?, un título profesional y que ejerzan su actividad en forma independiente quedan fuera del concepto de proveedor. A primera vista no parece haber un gran cambio, ya que como vimos, la prestación de servicios profesionales, bueno, tratándose de la prestación de servicios profesionales, es un acto de naturaleza civil, ¿ya? No es un acto que quede dentro de los actos de comercio, por ende el proveedor que realiza esos actos no es, eh, no es un comerciante, ¿ya? Esa persona. Entonces no cumple con el requisito de la mercantilidad que lleva el concepto de proveedor para que resulte ser un sujeto que quede obligado por la ley del consumidor. Entonces, esto no agrega mucho al decirnos que las actividades de quien detenta un título profesional y la ejerce de forma independiente no quedan, ¿cierto? No les son aplicables la ley. No nos está diciendo mucho, porque ya en virtud del artículo segundo, letra A, igual queda afuera, porque no es un acto mercantil, ¿ya? Pero hay un problema por cuanto nos dice la ley que ejercen su actividad en forma independiente. Eso nos podría llevar a pensar, ¿cierto?, que si la ejercen de forma agrupada o más bien dependiente, sí quedarían, ¿cierto?, dentro del concepto de proveedor, lo cual resulta confuso y erróneo. ¿Esto por qué? ¿Cierto? Bueno, esto en realidad, ¿cierto?, no es el mejor fundamento, porque en realidad, ¿cierto?, eh, unos dicen, ¿cierto?, dejemos fuera los servicios profesionales porque si los dejamos dentro de la ley vamos a desincentivar eh, el ejercicio de cualquier tipo de estas profesiones liberales y, y producirse un estancamiento en el desarrollo de áreas tan importantes como la medicina, el derecho, la arquitectura, porque les vamos a aplicar una ley que en síntesis solo contempla obligaciones para el proveedor, ¿ya? O sea, va a implicar en el fondo eh, generar dificultades para el ejercicio de estas profesiones liberales, ya que cierto, sus clientes los van a estar demandando al amparo de esta ley que es protectora justamente del consumidor. ¿Ya? Eso, cierto, no es un argumento que valga realmente porque eh, tratándose de estas profesiones liberales, existe el mismo fundamento que respecto de las empresas, ¿ya? El mismo fundamento, existe realmente un desequilibrio importante de poder, que en este caso, tratándose de los profesionales liberales, ese poder viene dado por la gran cantidad de información que ellos tienen. Piénsese un médico versus su paciente o un abogado versus su cliente. Claramente esos profesionales tienen una información tan grande que también afecta la relación con su cliente o paciente, lo cual lleva a que exista un desequilibrio de poderes entre ambas. Entonces, desde ese punto de vista también se justificaría incluir como proveedores a estos sujetos profesionales, ¿ya? No obstante, la ley los dejó fuera, ¿ya? Y como estábamos diciendo, los deja fuera de forma expresa en este artículo primero, número 2, inciso final, pero esa inclusión no es necesaria, porque ya quedaban fuera por el artículo 2, letra A, porque el acto no es un acto de carácter mercantil. Y por otro lado, eh, tiene el problema de incluir una frase, ¿cierto?, que es muy poco plausible, que es señalar que ejerzan su actividad en forma independiente, porque nos lleva a decir que si la actividad se ejerce de forma dependiente, sí queda dentro de la ley, lo cual es un error. Porque en primer lugar, el hecho de estar agrupado y ser una persona jurídica no implica necesariamente que seas un proveedor. Y no parece razonable que quien ejerza una actividad que es civil, en forma individual, no cumpliendo con los elementos para ser considerado proveedor, pero sí los necesarios para ser consumidor, cambia automáticamente su naturaleza por el solo hecho de agruparse, más aún cuando el carácter de los actos que realiza sigue siendo civil. En segundo lugar, el número 1 del artículo primero, al definir al consumidor usuario, habla de persona natural o persona jurídica. De acuerdo a este razonamiento, sería muy difícil que existiera un consumidor profesional, persona jurídica, considerando que estas por regla general están formadas por más de una persona. Y ya, al estar agrupado, quedaría de acuerdo
a esa mala interpretación de esa parte final del artículo primero, número 2, como un proveedor. ¿Ya? Y en tercer lugar, y el argumento más del artículo del inciso primero, el artículo segundo, que dice, ¿cierto? Como vamos más adelante, que es la primera, la regla general de ámbito de aplicación, que quedan sujetos a esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor. O sea, el elemento que determina si una persona jurídica puede ser considerada proveedora es el tipo del acto que realiza. Si son mercantiles lo será, y si son civiles no. En el caso de una asociación de profesionales, mientras su forma de organización no sea comercial, como lo sería una sociedad anónima, los actos que realiza van a ser civiles y por lo tanto no va a cumplir con el requisito de la mercantilidad que le exige la ley para ser considerado proveedor. Volviendo, ¿cierto?, al concepto de sociedad comercial que nota el Código Civil, son aquellas que se forman para negocios que la ley califica como actos de comercio. Si una sociedad se forma para prestar servicios profesionales, no estamos en presencia de un negocio que la ley califique de actos de comercio, por lo que no puede ser considerada como comercial. Entonces, unificando los argumentos anteriores, si el simple hecho de asociarse convierte a una persona en proveedor, se estaría desconociendo el requisito de la mercantilidad del artículo 2 letra A, exige para tal, y se atribuiría el carácter de proveedor a una asociación de personas que por más que estén agrupadas no realizan actos de comercio. Por otro lado, si entendiéramos que el agruparse tiene como efecto otorgar el carácter de proveedor, esto implicaría que todos los actos realizados por agrupaciones tendrían el carácter de comerciales. De esta forma, ninguna persona jurídica compuesta por dos o más personas podría ser considerada consumidor, ya que, como veremos, el consumidor realiza actos que son de naturaleza civil. Entonces, el hecho que la segunda parte del número 2 del artículo primero establezca que quienes ejerzan una profesión liberal no serán considerados proveedores no tiene mayor efecto que el de señalar expresamente una situación que ya estaba resuelta en el artículo segundo. O sea, nos parece, por lo tanto, que su inclusión no solo es innecesaria porque ya estaba resuelta por el artículo segundo, sino que es desafortunada, ya que en su primera parte es redundante, porque ya estaba en el artículo segundo, y en la segunda parte, en la parte que dice que la actividad se ejerce en forma independiente, lleva a conclusiones que son confusas y erróneas. El de dar a entender que si la actividad se ejerce de forma dependiente, sí calificarían como proveedor, cuando no es tal. Lo que determina que el acto quede sujeto a la ley del consumidor es su naturaleza y no el hecho de estar agrupado. ¿Cierto? Puedo estar agrupado, pero eso no cambia que el acto sea de civil o mercantil necesariamente. Entonces, ¿cierto? Es en suma muy desafortunada, ¿cierto?, esa segunda parte de este artículo primero, número 2. Dicho eso, entonces, con esto cerramos la referencia a los dos conceptos, a los conceptos de estas dos partes fundamentales, consumidor y proveedor del